Hoy es día miércoles, estamos en la quinta semana. Hemos estado hablando acerca de la ley de la adición y de la importancia de agregarle valor a nuestro equipo, a la organización, a las demás personas. Y hemos estado hablando acerca de los fariseos, ¿no? Cómo los fariseos sentían que el liderazgo era de otra manera, sin agregar valor. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy también. El día 3 es miércoles. Les voy a compartir el pensamiento de liderazgo para este día, que dice de la siguiente manera. La capacidad de un líder de añadir valor empieza dentro del corazón. Se la repito. La capacidad de un líder de añadir valor empieza dentro del corazón. Y las lecturas bíblicas del día de hoy se encuentran en Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5, versículo 12 y versículo 15 al 17, que dicen: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra servir? La palabra servir. Tal vez podamos tener una idea correcta o la mayoría de nosotros podamos tener una idea equivocada al respecto. De hecho, los discípulos de Jesús tenían una idea equivocada acerca de lo que era el servicio y cuando llega Jesús, pues les ayudó a entender lo contrario, a saber cómo era realmente lo que es el servicio. Servir a otras personas no es algo que esté sujeto a cuánta educación tengamos, ni tampoco al nivel de destreza o la posición que tengamos, sino al corazón. De eso depende. Cada seguidor de Cristo es llamado a servir a otros y una buena voluntad para hacerlo depende de la actitud de una persona hacia los demás, no de la capacidad ni de la posición que tenga. Jesús nos demostró la actitud apropiada hacia los demás durante la última cena. De hecho, pues en el capítulo 13 de Juan hace un recuento acerca de cómo Jesús, Dios en forma de hombre, se despojó de su vestidura exterior, cómo se vistió como lo haría un esclavo y ejecutó la tarea servil de lavarle los pies a los discípulos. Irónicamente, en el Evangelio de Lucas, toma nota de que en la última cena también los discípulos discutieron acerca de quién era el mayor, y cuando digo mayor no me refiero a de edad, ¿no? Sino el de mayor rango, por decir algo, el de mayor importancia. Y en Lucas 22, versículos del 24 al 30, de eso habla precisamente, donde dice Jesús, le responde de que el mayor es aquel que sirve. Y de esa manera le resolvió el asunto a los discípulos y para todos los que lo seguirían, ¿no? Entonces, el ejemplo de Jesús puede enseñarnos muchas cosas acerca del corazón de un líder bueno. Ahorita les voy a compartir 5 elementos acerca de cómo podemos mostrar un corazón que sirve, poniendo como ejemplo a Jesús, ¿no? Número 1, los líderes buenos están motivados por el amor a servir.
Los líderes buenos están motivados por el amor a servir. Y esto te lo dice en Juan capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice, y fíjense cómo dice el versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, el lavado de los pies a los discípulos es uno de los ejemplos más excepcionales del deseo que tenía Jesús de servir a las demás personas. Imagínense, de hecho, tanto así sería el amor a servir que tenía, que incluso se las lavó a Judas Iscariote, a pesar de que él ya sabía que le iba a traicionar, ¿no? Sin embargo, no fue un ejemplo aislado el hecho de haberle lavado los pies a los apóstoles. No fue una sola ocasión en que estuvo sirviendo. También sirvió a la gente, no solo en ese momento, ni cuando le sanó a las personas, sino también cuando estaba dirigiéndoles, cuando les predicó a las multitudes. También lo que hizo fue entrenar a sus discípulos e intercedió ante Dios a favor de las personas. También estaba practicando un liderazgo ahí que sirve. Y por supuesto, el mayor acto de servicio fue su mayor acto de liderazgo, que sería haber que murió en la cruz. ¿Ok? No cómo fue el mayor acto de servicio y el mayor ejemplo de liderazgo, ¿no? Solamente el líder que no tenía pecado en la raza humana estaba calificado y era capaz de servir de esa manera. Entonces, vez tras vez, Jesús mostró compasión, así como su deseo de amar y de servir a la gente. Su corazón se partió cuando esa gente le resistió. Por eso les dijo en Mateo 23:37, les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ok? Entonces, los líderes buenos están motivados por el amor a servir. Nosotros, los que queremos ser líderes, ¿por qué estamos motivados? ¿Estamos motivados porque queremos servir a los demás o porque queremos triunfar, porque queremos lograr algo, porque queremos que la gente nos apoye? Fíjense cómo es diferente motivación. Hay que encontrar la que tenemos y corregirla en dado caso que estemos equivocados. Número 2. Los líderes buenos son lo suficientemente seguros como para servir a los demás. Esto te lo dice el versículo 3, que dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, Jesús estaba seguro de quién era. Él estaba seguro que había venido de Dios y estaba seguro que para allá iba. Cuando un líder está seguro de quién es él y lo que puede hacer, no necesita preocuparse de otra cosa, no se preocupa por conservar su dignidad, su posición o su poder. Jesús no tenía nada que probar, nada que esconder, no tenía nada que perder. Sabía que de ninguna manera se iba a denigrar al agacharse al piso para lavarle los pies a los discípulos, incluyendo el de Judas Iscariote, te lo repito, el que lo iba a traicionar. Así que si estamos suficientemente seguros de quiénes somos, de lo que valemos, de lo que podemos dar, de todo eso, no nos va a preocupar la posición y nosotros podemos también servir a los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones decimos, no, yo ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Eso es tarea de la gente, eso es tarea del equipo, yo no puedo ponerme a hacer esas cosas. Si yo soy el líder, yo soy el que manda, yo soy el que se encarga de esto, hacer eso. No, si lo hago, de ahí se van a agarrar, después van a querer que yo todo el tiempo también los esté ayudando. O sea, ¿en qué posición estamos? ¿No estamos seguros de la posición que tenemos o estamos dispuestos a servir? ¿Ok?
Número 3. Los líderes buenos inician los actos de servicio. Esto te lo dice el versículo 4 y 5. Y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Esto qué quiere decir? Nadie le dijo a Jesús, Jesús, ven y lávanos los pies. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros confundimos el que somos serviciales a que somos, bueno, a ver, muchas veces confundimos de que somos serviciales a que mejor damos ayuda cuando nos lo solicitan. Eso es diferente, ¿no? Decir, si no me piden ayuda, no soy servicial. En cambio, ser servicial significa ayudar cuando la gente ni siquiera nos pide ayuda. Cuando nosotros, a ver, estoy cerrándoles el micrófono y lo vuelven a abrir. Se escucha mucho ruido. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Entonces, o ayudamos solamente cuando nos lo piden, o como Jesús, que ayuda sin que nos estén pidiendo nada. Nosotros acomedirnos a servir. Eso es muy diferente. ¿Ok? Los líderes buenos siempre son iniciadores. Inician el servicio sin necesidad de que nos estén pidiendo. A Jesús no se le pidió que se le sirviera. Y siempre que lo hizo, nunca fue a regañadientes. Él buscaba todo el tiempo ocasiones para servir porque sabía que era una manera de hacer conexión con las personas, así como una forma de servirles también. Cuando faltó un siervo en el aposento alto durante la fiesta de la Pascua, Jesús intervino inmediatamente y esperaba que sus discípulos siguieran su ejemplo, sirviendo cuando vieran la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos vamos a comedir, vamos a servir sin que nadie nos pida ayuda, o cuando nos digan a alguien, oye, me echas la mano, así como no, será esa la solución. Mientras no me lo piden, no lo hago, o cuando no me lo pidan, de todas maneras lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número 3. Número 4. Los líderes buenos entienden la naturaleza del servicio. Esto dice versículos 6 y 7, donde dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, los líderes buenos entienden la naturaleza del servicio. A lo mejor, dice Lord Halifax, una ocasión dijo, el servicio es la renta que pagamos por nuestra habitación en la tierra. Los líderes buenos entienden que su liderazgo no debería de existir sencillamente para su propio beneficio, sino que el propósito es añadirle valor a las personas que los siguen y a la organización a la que sirven juntos. Los líderes que son posicionales, los que están por posición, con frecuencia no entienden esta parte. Los discípulos, pues tampoco lo hacían. Así acaba de decir ahorita el versículo que les acabo de leer. Pedro no entendía lo que estaba haciendo su maestro. El humilde acto de servicio de Jesús expuso el corazón que tenía orgulloso Pedro, ¿no? Que no entendía, porque prácticamente recordemos que estaba diciendo Pedro con esto, sería algo que yo no haría con las personas de mi equipo. Entonces no entendía la razón. Ahí demostró quién era realmente Pedro. Afortunadamente, Pedro llegó a entender con el tiempo lo que significaba ser un líder servicial, pero no fue sino hasta que Jesús le restauró a la orilla del mar de Galilea que finalmente lo comprendió y se empezó a mover en la dirección correcta como líder. Esto te lo dice en Juan 21, versículos del 15 al 19. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? No entendemos tal vez la naturaleza del servicio, no entendemos por qué debemos de hacerlo. Muchas ocasiones llega alguien conmigo y me dice, José Luis, yo quiero crecer en mi liderazgo, quiero aprender, quiero hacer algo, ¿qué hago? Bueno, aparte de escuchar el devocional, yo te recomiendo, asiste a un entrenamiento, ve a la ABC de negocios y ya, o sea, me dicen, no comprenden, consideran que no tiene razón de ser o ahorita no lo entiendo y no van.
Algunos no van, otros sí van, los que han ido, los que han tenido oportunidad de ir, los que están conectados ahorita, eh, después de que terminan el entrenamiento y obtienen los resultados diferentes, lo que estaban buscando, hasta entonces dicen, ay, ya comprendí, ahora sí comprendí, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro, no? Comprendió hasta después, no comprendió en el momento, pero por lo menos Pedro se dio la oportunidad de ser obediente. Pero hay personas que decimos, mientras yo no lo comprenda, no lo hago. Entonces, ¿qué crees? Mientras no lo hagas, no lo vas a comprender. Entonces, si deseas realmente crecer en liderazgo, requieres tomarlo, requieres aprender, requieres avanzar, requieres hacerle caso a tu mentor. Así como Pedro le hizo caso a Jesús, requieres hacerle caso a tu mentor y avanzar. Si no te atreves a hacerlo, entonces no vas a avanzar. ¿Ok? Así que con eso espero responderle la duda a algunas personas acerca de tomar el entrenamiento que requieren tomar este fin de semana. ¿Ok? Punto número 5. Los líderes que sirven a los demás viven una vida bendecida. Esto te lo dice versículo 16 y 17, que dice de la siguiente manera. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús ya les dejó saber a sus discípulos que si entendían la naturaleza del liderazgo, que significaba servicio, y tomaban acción en consecuencia con esta verdad, entonces iban a ser bendecidos todos. ¿Qué quiere decir con esto? Que iban a ser bendecidos todos si entendían la naturaleza del servicio. O bien, si eran serviciales. ¿Qué quiere decir? Si eran serviciales, ¿significaba que todo iba a marchar sobre ruedas de allí en adelante? No. ¿Significaba que los seguidores iban a hacer siempre lo correcto si el líder era servicial? No, tampoco. O si el líder era servicial, ¿significaba que para el líder siempre iba a ser fácil todo? No, tampoco. Pero lo que sí significaba, cuando el líder es servicial, es que el liderazgo iba a ser efectivo y que el impacto que hicieran a la gente iba a ser poderoso. Eso sí significa el que podamos ser serviciales cuando somos líderes. Pocas semanas después de la restauración, Pedro predicó y 3,000 personas respondieron al llamado de Cristo. Ojo, fueron 3,000 personas cuando Pedro, antes de esa restauración, antes de que Pedro comprendiera la naturaleza del liderazgo, que era el servicio y hacerlo de una manera apropiada, antes de eso, nunca tuvo un impacto así de poderoso. Nunca. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros, ¿por qué mi equipo no crece? ¿Por qué la gente se me va? ¿Por qué me pasa tanto todo esto? Hay que comprender también que la naturaleza del liderazgo es servicio. Y mientras no sirvamos bien a los demás, bueno, pues no tenemos impactos poderosos y la gente no se acerca a nosotros. ¿Ok? Ahí en que me quedé. Bueno, si como líder queremos hacer el mayor impacto posible, necesitamos adoptar la mentalidad de liderazgo de servicio, no de liderazgo de posición. Eso comienza aquí en el pecho, desde el corazón. Debemos de valorar a las demás personas, buscar la manera de añadirles valor. No quiero sonar presuncioso o algo, se los quiero poner como ejemplo nada más, pero algo que a mí me funciona de agregar valor o que por lo menos considero que me funciona de agregar valor es, por ejemplo, hacer el devocional. Hacerlo esto de manera gratuita, de poder añadirle valor a las demás personas. Y me gusta empezar el día sirviendo, decir, bueno, me levanto y lo primero que hago es servir a los demás mediante el devocional. Es una manera de agregar valor. Los videos que estamos haciendo en vivo desde Facebook con algunas enseñanzas compartiéndoles es manera de agregar valor. Entonces, sin que nadie me lo pida, ¿no? De eso es lo que se trata precisamente, poder hacerlo sin que nadie nos lo pida. Y podemos hacer muchas cosas. Es una manera que me funciona a mí o que a mí me agrada hacerlo o que yo sé hacerlo. Sin embargo, cada quien podemos hacerlo de diferente manera.
decirle a la hermana, ¿sabes qué, hermana? Yo te cuido de tus hijos para que tú y tu esposo vayan a cenar, a comedirse, es a lo que me refiero. Hay muchísimas maneras y cada quien, al compañero de trabajo, te ayudo a hacer las labores, yo ya acabé con lo mío, te ayudo con lo tuyo, pero no más temprano, tal vez. No sé, cada quien sabrá cómo poderle servir a las demás personas, cómo agregarles valor. De eso es de lo que se trata y podemos tener mayor impacto. Si mantenemos nuestros motivos puros y nuestra buena voluntad de servir de manera vital y de activa, el impacto va a ser positivo. Alguien en una ocasión dijo, descubre dónde puedes dar un servicio y dalo. El resto está en el Señor. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Te dejo con la pregunta de reflexión que dice de la siguiente manera. ¿Son correctos tus motivos? ¿Son correctos tus motivos? ¿Ok? Bueno, entonces con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día